comentar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros, en general, estamos frente a unos cambios tecnológicos? Por ahí nos dicen, mira, se nos viene tal aplicación, mira que se nos viene hoy, IPGNIT, es un tema fresco, ¿no? Hace 10 años aproximadamente, en el mundo académico nos enseñaba y nos decía a todos voces, viene un nuevo protocolo, como es hiperversión 6. Es decir, en general, cuando hay un cambio de tecnología fuerte, hay unas fases que el ser humano experimenta, ¿no? Por ejemplo, la primera fase es un poco la negación al cambio, ¿no? Si viene una nueva tecnología y dice, no, mentira, eso nunca va a suceder en esta tecnología. Luego, una vez que uno reacciona, viene la confusión. Dice tecnología A, tecnología B, ¿y ahora qué hago? Estoy confundido, tecnológicamente hablando, ante esos cambios. Luego, hay un proceso de pánico, de desesperación. Se nos viene esta tecnología, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estaré preparado, ¿no? Empieza a haber el pánico propiamente dicho. Luego viene un poco la ira, la cólera, ¿no? Sí, voy a poder hacer, ¿no? Cercano a la desesperación. Luego viene un tema de impotencia, ¿no? Ante los cambios tecnológicos. Y luego ya viene realmente el cambio. Tengo que cambiar. Ante estos derroteros tecnológicos, no quería cambiar. Y luego viene un tema de aceptación. Aceptar la tecnología. Y finalmente viene un proceso de recuperación. Esa es una fase que siempre, digamos, la sociedad en general experimenta de cambios tecnológicos. El caso de hiperversión 6 encaja exactamente en este modelo. Más, podríamos hacer una pregunta ahí, podemos subir por favor, podemos hacer una pregunta, ¿dónde estamos en este momento? ¿Estamos en la negación? ¿Estamos en la ira? ¿Estamos en la confusión? ¿O estamos en el pánico? Sobre hiperversión 6, por ejemplo. ¿Cómo estamos, señores? ¿Estamos confundidos? ¿No sabemos qué cosa es? No, eso nunca va a venir. Hiperversión 6 son cosas que se hablan, pero nunca va a pasar. Eso no va conmigo. Yo sigo con mi Nazi, y con mi Nazi estoy tranquilo, ¿no? Entonces, ¿en qué fase nos encontramos? Esa es la pregunta que podríamos hacer, ¿no? Esta es una gráfica que se ha presentado el día 21 de este mes en un evento en Asia, en una conferencia de hiperversión 6. La referencia está ahí en la parte anterior, ha sido adaptada de un workshop hace un par de días realizado en Asia. Por favor, puedes seguir. Bien. Entrando un poquito más al tema de redes, también, por ahí está la fecha, creo que es hace unas cuantas semanas, un mes aproximadamente, se ha realizado un evento técnico entre representantes de las diferentes RIC, de los diferentes organismos que ven el tema de Internet, y han elaborado un memorándum de entendimiento técnico sobre el futuro de Internet. Este es un tema nuevo. Uno de ellos dice, por ejemplo, uno de los acuerdos de ese memorándum de entendimiento habla sobre la disponibilidad a la conexión, ¿no? O sea, la futura Internet debe partir de una premisa de que todos debemos tener la disponibilidad a la conexión. Es decir, la Internet debe girar en una arquitectura extremo-extremo, end-to-end. End-to-end significa que las aplicaciones extremos deben tener toda la disponibilidad tecnológicamente hablando de que se comuniquen. En lo posible, que no existan intermediarios. Es decir, que no existan servidores de por medio, que no existan mecanismos que traduzcan algunos parámetros de algunos protocolos y que rompa ese concepto de end-to-end. Ese es uno de los lineamientos que nos están planteando hoy en el mundo académico, algo fresco. Otro punto de ese memorando de entendimiento habla de la disponibilidad a la comunicación. Es decir, debe haber la comunicación, esta Internet del futuro debe proporcionar una conexión a gran escala, ¿no? Nos debe proponer, debe ser el medio revolucionario a través del cual ese medio revoluciona el concepto de comunicación, ¿no? Luego también se habla sobre, si hacemos un clic por favor, la disponibilidad a la innovación.
Es decir, todos somos conscientes del crecimiento tremendo que tiene Internet, pues entonces este Internet debe ser capaz de soportar todas esas ideas nuevas que en el mundo académico y en el mundo empresarial empieza a surgir, y que ya surgió hace muchos años atrás. Y finalmente habla sobre la disponibilidad de compartir. Es decir, a través del Internet, esta red va a permitir, y debe de permitir, pero con mayor agresividad tecnológicamente hablando, la posibilidad pues, de trabajos colaborativos. Es decir, aquellas aplicaciones donde ya no están concentradas en un computador, sino en varios computadores. De tal manera que los usuarios pueden ser el learning, pueden ser el government, etcétera, etcétera, puedan ser utilizados de la mejor manera. Es decir, esto es un poco, en palabras simples, todavía sin entrar en el tecnicismo, lo que se está esperando y lo que se espera de la Internet en un futuro, ¿no? Ustedes pueden ir a la página web que yo les estoy colocando al final, esto es de junio del 2008 exactamente, y ahí tienen obviamente más detalles sobre este documento técnico, que es en Corea, si no me falla, ¿no? Bien, esto trae una observación. La pregunta es, si la Internet del futuro se basa en ciertos postulados, la disponibilidad a conexión, la disponibilidad a conectividad, la disponibilidad a la innovación, la disponibilidad al compartimiento de información, entonces la pregunta es, Internet, tecnológicamente hablando, sumando el concepto de protocolos y arquitecturas, ¿está justamente en la medida de poder ofrecer estos lineamientos futuristas? Es la pregunta que debemos de hacerlo, ¿no? Bien, en ese contexto, nosotros debemos un poquito recordar que el protocolo clave del funcionamiento de Internet es IP. Todos somos conscientes, todos aquí sin excepción sabemos la importancia que tiene el protocolo. No voy a hacer una teoría de IP, son 4 porque sale del ambiente de esta conferencia, pero sí me gustaría concentrarme en un aspecto técnico. La RFC 3330 nos da un resumen de la distribución de las direcciones en el protocolo actual de la Internet, que es IP versión 4. Y ahí nos muestra, acá he hecho un copy-paste de la RFC 3330, y nos muestra todos los bloques de direcciones que a la fecha están distribuidos en el mundo. Desde las primeras direcciones hacia las últimas direcciones, algunas están reservadas y algunas ya reservadas han empezado a ser utilizadas por los RIC, es decir, aquí, ahí, ya lo están pidiendo lo que está reservado, ¿no? A manera de síntesis, nosotros sabemos que estas direcciones lo podemos agrupar en 3 partes. Hacemos un clic, por favor, ¿no? Rango, en un primer rango, 0.0.223.255.255.255 es un rango que está reservado a las direcciones globales. Nosotros entendemos que las direcciones globales únicas, aquellas que se van a asignar a un nodo o a una interfaz y no pueden ser repetitivas. Bueno, hay otro rango que viene a ser las direcciones multicast, es decir, un grupo de usuarios pueden compartir la misma dirección, rango multicast. Y un rango superior, justamente del 240.0.0.0 hasta el 255.255.254, que justamente está reservado para uso futuro. Esta es la fotografía de las direcciones IP que en este momento tenemos a disposición, ¿no? ¿Podemos hacer un nuevamente? Las direcciones de IP versión 4 hacia acá, eso sería un poco la pregunta que nos podemos hacer. Muy bien, existen estudios frescos, recientes, en los diferentes organismos internacionales que ven el tema de Internet. En el caso nuestro, el organismo es el ACNIC, cuya sede oficial está en Montevideo, Uruguay, y que formamos parte nosotros como Perú, y todos los proveedores de Internet formamos parte de la ACNIC. Entonces, acá hay un estudio donde justamente nos muestra, le voy a mostrar unos 3 gráficos, 2-3 gráficos. Por ejemplo, acá nos están hablando sobre cómo se están consumiendo las direcciones de IP versión 4, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden notar ahí las líneas que van hacia arriba corresponden a los diferentes RID. Existen 5 RID en el mundo. Decía hace un rato, la CNIC es un RID, porque es el que asigna números IPs a la región de Latinoamérica y el Caribe. Ahí
parte norte de México, Estados Unidos. Afrinic en el África. APNIC en Asia, ¿no? Y el RIPNIC que corresponde a Europa. Bien, si ustedes observan esas curvas que van hacia arriba, y bueno, desgraciadamente América Latina y el África se confunden abajo, ¿sí? Son, digamos, en una gráfica que nos visualiza cómo se están usando las direcciones IP, versión 4, cómo se están distribuyendo ahora. Y miren que hay proyecciones al 2012 incluso. Y la curva que viene hacia abajo, que es de color oscuro, como ven ustedes, es justamente lo que tiene en estos momentos la entidad llamada IANA para distribuir los números IP versión 4. Les hago recordar que IANA viene a ser el organismo suprarregional, llamémoslo así, un organismo mundial, si lo quieren ver así, que es el que realmente asigna direcciones a los diferentes RIL, para que los diferentes RIL asignen direcciones a los diferentes proveedores. Entonces hay una cosa alarmante, ¿no? Que por ejemplo, esta gráfica oscura, ya se está cruzando con el eje horizontal y aproximadamente en el 2011 es cero. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente en el 2011 ya no va a haber direcciones IP versión 4 para poder ser entregados. O sea, ya no existe, ya no va a haber. Ponemos ahí la ventanilla de agotado las direcciones, ¿no? Esas son las proyecciones que lo pueden ustedes encontrar. Esta es la página web en la parte inferior. Muchas gráficas, la gráfica 30, que es 29 gráficas que me ilustran cómo se van gastando las direcciones en los diferentes bloques. Ponemos el clic, por favor. Y luego, de repente, sintetizando lo que acabo de comentar, miren la gráfica superior, la oscura, viene a ser el pool de direcciones que en este momento la IANA tiene. Y la de amarillo son las direcciones que los diferentes RIL están en pleno proceso de asignación. Entonces quiere decir que entre el 2010 y el 2012, aproximadamente el 2011, ya no va a haber pool de direcciones que la IANA entregue a los RIL. Simplemente se les acabaron las direcciones. Ese es un tema de referencia. Le hacemos un clic, por favor. En realidad, hay unos conceptos, yo les recomendaría que lean esta página web, porque han hecho un estudio matemático del tema de las direcciones. Es decir, han hecho una gráfica donde muestra, por ejemplo, a qué velocidad los diferentes RIL están asignando números a los proveedores. Hay una gráfica de cómo los proveedores están asignando los números a los usuarios. Hay una gráfica como la IANA está distribuyendo los números a los RIL. Y es decir, toma la derivada, toma la integral, y se hace un modelo matemático y sale esa famosa curva que dice exactamente febrero de 2011. Según las proyecciones matemáticas, el 2011, que no queda nada, estamos cerca. Simplemente no va a haber ya direcciones IP versión 4. Esta es nuestra realidad ahorita fresca sobre el tema de IP versión 4. Estas son las proyecciones de la vida. Es decir, al final vamos a estar con un cartelito de yo quiero números IP, yo quiero números IP, ¿qué me da? Ese va a ser el gran problema. ¿Por qué? Porque recuerden que en el entendimiento, en el memorando de entendimiento que acaban de firmar los académicos y el mundo comercial, nos están diciendo que el Internet del futuro debe estar basado en una arquitectura de extremo a extremo. Y la única manera de tener comunicación extremo a extremo es teniendo direcciones IP públicas. Pero las direcciones IP públicas, por otro lado, nos están diciendo que ya se nos acaba. Entonces, algo hay que hacer en el mundo académico y en el mundo comercial para que la Internet del futuro, justamente, pueda ser capaz de soportar uno de los grandes puntos que dice la disponibilidad, el acceso a aplicaciones end-to-end, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Huelga. Sacamos la pancarta y decimos, quiero un número IP versión 4, o como la película Full Monty, hacemos algo también para que nos den números IP versión 4. ¿Cuál es la estrategia para tener justamente números IP versión 4? O números IP en general. ¿Podemos poner el clic, por favor? ¿No? Ese es un poco el problema donde nos encontramos. En realidad, señores, para ser claros, este problema de los números IP no es un problema de ahorita. Es un problema de hace 10 años atrás. Esto se parece mucho al problema del agua. Yo recuerdo hace años atrás se hablaba del tema del agua
pero nadie se hacía caso. Ahora ya viene el problema, estamos desesperados ahorita. Es parecido esto. Este problema de los números IP data del año 95, 94, 95. Es el problema de los números IP, ¿no? Entonces, podemos, la siguiente. Por favor. Entonces, un poco dando el resumen de todo lo dicho, los números IP, el tamaño de los números IP, pues están agotando en general. El tamaño del Internet, que es de naranja, el tamaño del Internet crece de manera alarmante. Entonces, la solución, una de las soluciones propuestas, es justamente el uso de un nuevo protocolo. Y ese protocolo está de gris ahí, que es justamente IPv6. Se espera, dentro de un tiempo no conocido, así a ciencia cierta, que el desarrollo y el despliegue de IPv6 será de tal magnitud que justamente va a ser el soporte de ese gran crecimiento que está experimentando Internet en general, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿cuándo empezamos el gran despliegue de IP versión 6? Sabiendo de antemano que los números IP, uno de los factores preocupantes, se nos están acabando. Entonces, esa es la pregunta que desgraciadamente nadie lo sabe, ¿no? Nadie puede poner una fecha exacta. La fecha que he dicho yo, febrero de 2011, es una fecha estimada, que seguramente de acá un año, otra vez cambia y de repente es un poquito más, o quién sabe, un poquito menos. Esos son valores estadísticos, y conforme nos vamos acercando a la fecha, esos valores van cambiando, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar, pero lo que también es cierto es que hay que empezar a hacer un impulso en este nuevo protocolo. Pero lo que también es cierto es un mundo oscuro. No sabemos en qué momento se va a dar el gran salto en la migración completa hacia el nuevo protocolo. Bien, ¿cuáles son las soluciones planteadas a este diagnóstico de las faltas de derechos? En realidad, en el mundo académico se planteó dos soluciones. La primera solución fue el uso del NAT. Yo creo que todo el mundo usa en casa, todos los que tenemos Spirit, tenemos números privados, y si no nos hemos dado cuenta, nuestro acceso a Internet es justamente utilizando el mecanismo del nateo. Y el mecanismo del nateo no es más que la conversión de números privados a números públicos. Es decir, ese equipito que está en su oficina o está en la casa o al costadito de su computadora, cada vez que usted envía una información al mundo externo, esa computadora, ese equipito, una cajita oscura que está ahí, hace un proceso de alteración del protocolo IP para adaptarlo justamente al mundo de la Internet de afuera, el mundo de Internet propiamente dicho. Entonces, ese mecanismo de nateo es un mecanismo que se planteó también hace muchos años atrás, y es gracias justamente a ese mecanismo de nateo es que hoy la Internet todavía soporta IPv4. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a seguir con el tema del nateo por siempre? ¿Vamos a estirar el tiempo de vida del IPv4 unos 10 años más, unos 15 años más, con el deseo de que sigamos usando IPv4? ¿O ya no está llegando el momento preciso de hacer un cambio radical? Recuerden que lo que nosotros buscamos es disponibilidad de conexión extremo-extremo. Nosotros deseamos tener seguridad, necesitamos rapidez, necesitamos que la Internet esté disponible a nuevas aplicaciones. Y desgraciadamente estas 4 y más líneas van negadas con el concepto de NAT. Si usted usa NAT, no va a tener conexión extremo-extremo. Si usted sigue usando NAT, el tema de seguridad ya es vulnerado. Si usted sigue utilizando NAT, el tema de la rapidez no lo va a conseguir. Y si usted sigue usando NAT, las nuevas aplicaciones no van a poder ser transportados como uno desea. Entonces, si bien es cierto, el nateo es una solución que está alargando el tiempo de vida de IP versión 4 en la Internet actual, lo que también es cierto es que es una solución nada adecuada a futuro, ¿no? IP. ¿Por qué es importante nuestro protocolo IP? Yo en 2 láminas voy a tratar simplemente de graficar la idea de IP. IP, ustedes saben muy bien que es un protocolo, y un protocolo viene a ser un conjunto de reglas de juego que todo el mundo tiene que cumplir, y bajo ese concepto todos nos vamos a comunicar. Aquel que no cumple esa regla de juego no va a establecer comunicación. Muy bien, este protocolo nos enseña que es capaz
nos dicen que ese protocolo es capaz de soportar protocolos muy superiores, que están ubicados en la capa superior del modelo de protocolo, o OSI o TCP/IP, como queramos ver, y que a su vez están vinculados a diferentes tipos de aplicaciones. Es decir, si ustedes utilizan voz o IP, la voz, la telefonía, bajo mecanismos electrónicos asociados con conceptos de telecomunicaciones, ustedes pueden introducirlo al protocolo IP. Ustedes pueden utilizar su celular bajo mecanismos tecnológicos adecuados, esa información puede ser introducida al protocolo IP. Utilizan videos en los celulares, hoy en día los celulares usted puede ver televisión, pues bien, eso puede utilizar el protocolo IP para ser transportada la información. Aplicaciones como telemedicina, etcétera, etcétera, sin ningún problema pueden ser introducidos al protocolo IP. Es decir, el protocolo IP se ha transformado hoy en día en el punto de convergencia, en el punto donde diferentes tipos de aplicaciones, por más sencillas y complicadas, todos llegan de alguna manera directa o indirectamente. Unos llegarán más rápido, otros llegarán un poquito más lento, pero llegan a IP. Por eso que se ha vuelto importante IP. Por otro lado, IP es un protocolo soportado por un conjunto de redes con estructura óptica, redes con estructuras satelitales, inalámbricas, redes académicas, redes comerciales. Es decir, hoy en día cualquier tipo de tecnología de red está diseñado para soportar IP. Entonces, si lo miramos a IP como un protocolo que soporta todo tipo de aplicaciones y miramos IP que es capaz de ser transportado por todo tipo de red, entonces hemos llegado a algo importante. Hemos conseguido un protocolo que sea justamente el punto donde van a converger no solamente las redes, sino también donde van a converger las aplicaciones. Esa es la razón sencilla por la cual IP se ha transformado hoy en el punto importante en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Seguimos, por favor. Esto es un poco la idea de lo que es IP versión 6. IP versión 6 es un protocolo que nos muestra un grupo de bits, exactamente 128 bits, para poder asignar números IPs. Recordar que en el caso de IP versión 4 solamente disponíamos de 32 bits. 32 bits son 4.000 millones de combinaciones. Ahora con 128 bits tenemos 3 por 10 a la 38 combinaciones. Nosotros, los que estamos en ingeniería, decimos infinitas direcciones. Sabemos que no existe el término infinito en ingeniería, pero bueno, es un poco para ilustrar la cantidad tremenda de números IPs que hoy deberíamos de tener si estaríamos usando ya el protocolo IP versión 6, ¿no? Un poco para ilustrar, si ustedes observan ahí, IP versión 4 me daba solamente 32 bits. Es por eso que esas curvas que mostraba al comienzo estaban ya prácticamente a cero, porque 2 a la 32 dan, si bien es cierto, una cantidad enorme de combinaciones, pero la internet lo está usando muy rápidamente. En cambio, con 128 bits, la velocidad de agotamiento de los números IPs obviamente será, algunos dicen de acá a 500 años, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿IP versión 6 solamente me ofrece a mí más direcciones? O sea, números IPs que yo lo puedo utilizar en los diferentes equipos, en las diferentes aplicaciones, o IP versión 6 también me da otras cosas que incluso hasta pueden ser más importantes o tan importantes como los números IPs. Pues la respuesta es sí, ¿no? Existen aquí dos campos muy clásicos en el protocolo IP, que viene a ser el campo DS, que es el Different Service, y el campo etiqueta de flujo. El campo DS es un campo que sirve para asignar niveles de prioridad al protocolo IP versión 6. Eso también lo tiene IP versión 4. Lo que sucede es que ahora, a través de ese campo DS, los routers van a estar configurados adecuadamente y los routers deben de tener ahora una arquitectura interna muy especial. Es decir, ya no vamos a tener en un router una sola cola donde los paquetes IP van entrando, sino va a existir un conjunto de colas para los diferentes tipos de aplicaciones que hoy Internet utiliza y se transporta por él. Entonces, a través del DS vamos a asignar niveles de prioridad con el objetivo de que cuando ingresen al router, los routers le den un tratamiento diferencial. Es decir, el router se va a dar cuenta
que ese paquete IP, versión 6, es de voz sobre IP. ¿Por qué? Porque tiene un cierto nivel de prioridad. Y eso lo va a asociar a una cola de tiempo real, para que el router le dé un tratamiento mucho más rápido. Y también se dará cuenta que es web, porque tendrá otro nivel de prioridad y por lo tanto le asociará a otra cola para darle otro tratamiento. Lo que estamos consiguiendo es una nueva internet basada en prioridades. Eso me lo ofrece IP versión 6 de una manera moderna. IP versión 4 también me lo ofrecía, pero de una manera antigua. Porque recuerden que el protocolo IP versión 4 tiene más de 20 años. Es decir, las aplicaciones de ahora no son los mismos de hace 20 años. Y el segundo campo, que se llama etiqueta de flujo, fue diseñado en el protocolo IP versión 6 para concebir a la Internet desde un punto de vista de flujos. Es decir, Internet va a estar bombardeado por flujos. Es como si tuviéramos la Internet con cañerías de agua y sería un flujo de agua, algo similar. Tendríamos un flujo de paquetes IP. Entonces los flujos van a ser identificados por un número, por una etiqueta, que va a estar ubicado en la etiqueta de flujo. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que los routers deben de tener previamente establecido reservas de recursos para determinados flujos. Y cuando llegue un paquete IP a un router, el router va a saber que ese paquete IP pertenece a tal flujo o pertenece a tal flujo, otro flujo. ¿Cómo así? Analizando el campo de etiqueta de flujo. Y bajo ese concepto le dará, obviamente, calidad de servicio. Este modelo se conoce como el modelo de Internet de Servicios Integrados y justamente consiste en que se tienen que definir estados en los routers. Y todo esto gracias a un protocolo de señalización, ¿no? Entonces, en resumen, IP versión 6 no solamente me ofrece direcciones cada vez en mayor cantidad, sino además me da la posibilidad de ofrecer justamente calidad de servicio. Si ustedes van a la hoja técnica, a los papers, a los artículos sobre IP versión 6, ustedes van a encontrar la palabra QoS, el Quality of Service. Justamente es uno de los factores positivos para el uso de IP versión 6. La posibilidad de tener calidad de servicio, ¿no? La pregunta es, con este comentario sobre IP versión 6, ¿existen redes en el mundo utilizando IP versión 6? Pues la respuesta es, creo que cae por su peso, ¿no? La respuesta es sí. Existen redes de hace ya más de 10 años. Y yo sé que el protocolo tiene justamente 10 años. Recuerden que hay que sumar algunos meses de laboratorio, ¿no? Estos protocolos no salen de la noche a mañana, sino es producto de mucha verificación en laboratorio. Existen a la fecha muchas redes implementadas en IP versión 6. Por ejemplo, la red más cercana a nuestra, la red regional llamada la red Clara, es una red que interconecta todos los países de América Latina. Y interconectando todos los países de América Latina, interconectan a las universidades de cada uno de los países. Entonces miren ustedes a troncal cómo está estructurada esta red. Por ejemplo, desde Ecuador hay un enlace que va a Chile, de Perú que va a Chile, de Chile va a Argentina, de Argentina a Brasil, y de Brasil va a Estados Unidos, Panamá a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Existe una backbone, y esta backbone está soportando ya desde hace 5 o 6 años atrás IP versión 6. Es decir, América Latina tiene ya una red ya no nueva, ya madura, ¿no? Que soporta IP versión 6 y a través del cual las universidades de América Latina se interconectan. Ustedes deben saber que esta red Clara es producto de un proyecto europeo, ¿no? Que se conoce con el nombre del proyecto ALICE, América Latina Interconectada con Europa. El proyecto ALICE finalizó en marzo de este año, ¿no? Y en estos momentos está empezando, para enero va a empezar el ALICE 2, con una asignación de aproximadamente de 20 millones de euros también, para poder darle más consistencia, sostenibilidad a las redes, ¿no? Esto es un aporte de la Unión Europea al mundo académico de América Latina. Es decir, América Latina cuenta desde hace mucho tiempo atrás con una red de investigación, ¿no? En el caso de Perú, creo que muchos ya conocen esta lámina, este PowerPoint, ¿no? Lo han visto en muchos en la internet ahí. Esta gráfica ilustra a nivel Perú cómo está el tema de IP versión 6. Efectivamente,
En Perú hay una red conocida como la Red Académica Peruana del año 2005, el 7 de abril de 2005 entró en operación y en 2006, fin de 2006, tiene IP versión 6 en los routers implementados. Conecta, como ven ustedes, a las principales universidades peruanas, es decir, como ven ustedes, la UC, la UNI, la Camargo, la Molina, etcétera, etcétera, y entidades como el caso de Interuni, el CENAMI, el IPEN, el Centro Internacional de la Papa, etcétera, etcétera. Es decir, en el Perú tenemos una red que nos interconecta a todo el mundo académico. Y por si no se han dado cuenta, el router principal está justamente aquí, está acá al costado, al frente. Ahora cuando están en vez de una torrecita ahí, una antenita, en la oficina al costadito, ahí está el router principal, la cabecera, el punto a través del cual sale la red. ¿A dónde? A la red clara, ¿no? Entonces ahí tenemos un router bastante respetuoso ahí, que nos conecta, por un lado, a todas las universidades y por otro lado, al mundo académico, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Entonces, esta red está permitiendo hoy en día, y ese es un cambio en el uso de los protocolos, porque alguien dirá, el protocolo IP versión 4, el protocolo IP versión 6, que las cabeceras, que los campos, que las direcciones. Ese es un tema técnico que a veces uno lo lee y ahí queda, ¿no? Pero a mí me gustaría comentarles a ustedes, más allá de la parte técnica, la aplicación que se está dando. Hoy en día, a través de estas redes, muchas universidades están haciendo proyectos de investigación en IP versión 4 y en IP versión 6. Acá mismo la universidad hace muchos proyectos de investigación, hace muchos procesos de capacitación utilizando esta arquitectura de redes. La Universidad Cayetano Heredia tiene grupos de investigación muy fuertes sustentados en este tema de redes. Nosotros, digo nosotros porque en Interuni también estamos conectados a esta red y nosotros tenemos proyectos europeos en estos momentos en plena ejecución en torno de IP versión 4 y IP versión 6 y usando estas redes. Existe un programa europeo llamado el 7º Proyecto Marco, que justamente incentiva el uso de estas redes para proyectos de investigación. Y le pone una condición un poquito interesante. Sus proyectos de investigación tienen que estar alrededor de $1 millón. Si usted pone menos, no te va a aceptar. No te pases de 3 millones, no mames. Mucho tampoco, dice, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos de investigación están empezando a ser ejecutados y nosotros en el Interuni somos, digamos, de alguna manera los pioneros porque participamos en unos proyectos. Tanto es así que de acá en septiembre viajan 2 ingenieros, 2 investigadores por el proyecto a hacer incluso un staging en la Universidad Europea para ver los temas de aplicación a través de esta red y de IP versión 6, ¿no? Entonces, existen las redes, nuevos protocolos y ha cambiado la filosofía de hacer investigación. En marzo de este año se realizó en Río de Janeiro una reunión donde aglutinó a todos los investigadores de Brasil. Hubo un gran workshop, eso fue en mayo, marzo, por ahí. Y se mostraron ahí los trabajos de investigación que se están pensando a futuro y aquellos trabajos de investigación que se están en plena ejecución. Yo me he atrevido, ahí están las referencias, señores, de arriba, lo pueden sacar toda la información. Yo me he atrevido a mostrar 2 láminas nada más, un poco para ir meditando el tema de la aplicación de IP versión 6, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que consiste en la implementación de un observatorio astronómico, ellos dicen en Chile, está en la parte norte de Chile, el observatorio más grande del mundo. Está en plena construcción, ¿no? Estos son algunas vistas. Y miren ustedes la foto de abajo, es el lente del telescopio. Y miren ustedes la cantidad de gente que está atrás en la foto, para que tengan la magnitud del lente de ahí con que van a enfocar al universo, ¿no? Este proyecto, aquí está el mapa de la ubicación, La Serena es el lugar
lugar exacto, en Chile, se está conectando o necesita conectividad con Brasil. Y para hacer ello, están los brasileños y los chilenos construyendo enlace óptico exclusivamente para conectar este observatorio con los centros de investigación en Río de Brasil. Y de ahí conectarse a los Estados Unidos. Y todo esto, si hacemos un clic, por favor, como ustedes pueden observar acá, estamos hablando de ya no de terabytes, ¿no? Terabytes, sino estamos hablando de petabytes, es decir, 10 a la 15, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí qué cosa era petabyte, ¿no? Ya cuando son unos muy grandes, uno ya no conoce los prefijos, ¿no? Quiere decir que este laboratorio va a necesitar protocolos adecuados y obviamente medios de comunicaciones de altísima velocidad. Entonces aquí viene una pregunta inocente, ¿no? Con la internet actual, ¿se podrá transportar este tipo de información? Y con la internet actual y el protocolo actual, ¿también podríamos este tipo de aplicación poder ser transportada con la calidad del caso? Obviamente la respuesta en los dos casos es no. De ahí que tanto Brasil como Chile están realizando, por un lado, el medio de comunicación, fibra óptica, que va desde el Pacífico literalmente al Atlántico, y además están en el proceso de implementación de IP versión 6 para poder hacer el transporte con la adecuada calidad, ¿no? Este proyecto, si le ponemos un clic por favor, este proyecto debe finalizar en 2014, ¿no? Entonces aquí ven ustedes una de las aplicaciones en los países hermanos sobre el tema de redes de investigación, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Aquí tienen ustedes unas vistas de unos proyectos, digamos, en ejecución. Aquellos que nos gusta un poco el hardware, podemos comentar ahí. Ahí están desarrollando plataformas de videoconferencia, pero no en PC, sino en tarjetas, en procesador de señal digital, kit que hay, y donde tienen interfaces de internet, y donde han hecho el firmware, tanto para IP versión 4, para IP versión 6, y tienen la aplicación, le están dando la aplicación en telemedicina, en aspectos rurales, y todo lo demás. Porque si nosotros nos ponemos a pensar fríamente, y decimos y observamos que lo que nos cuesta hacer un desarrollo de aplicación en una PC, y a veces lo vemos un poco lento, entre comillas, la sensación que tenemos, ¿cómo sería si nosotros nos vamos a la misma tarjeta madre y empezamos a programar a nivel de firmware, ¿no? Pero obviamente teniendo todo el acceso, todos los módulos para acceder a internet. Entonces el proceso va a ser obviamente mucho más rápido, los algoritmos matemáticos que implementemos ahí va a ser mucho más eficiente en su desarrollo y todo lo demás, si lo comparamos con la PC, ¿no? Entonces este es uno de los trabajos recientes. Ustedes pueden acceder a la página web, está en la parte, en la lámina anterior, el PowerPoint completo, y creo que incluso hasta los artículos están publicados, ¿no? Ahí tienen un claro ejemplo de que países cercanos están trabajando fuerte en el tema de nosotros en el editorio hemos planteado para el 2009 trabajar también con este tipo de temas, pero con FPGA, que viene a ser un paso un poquito más adelante de lo que es DSCP, ¿no? Es decir, también queremos darle paso, en eso vamos. Bien, yo quiero un poco ya porque el tiempo me está ganando, para ir un poco refinando algunas ideas. Quiero mostrarles en 3 láminas una idea, no es una idea de proyecto, es un proyecto que estamos empezando ya. Hemos comentado que el tema de IP versión 6 es un tema interesante, nos ofrece a nosotros la posibilidad de tener aplicaciones en tiempo real, las famosas aplicaciones end-to-end, y yo sé que todo el mundo está pensando en un centro de investigación, ¿sí? Dicen, la universidad, el centro de investigación de Stanford, con la de Michigan, con la de Tokio, con la de París, con la de Barcelona, con la PUC, estamos pensando seguramente así. Lo cual es cierto, porque las redes están para interconectar los centros de investigación. Y a través de esas redes usted puede poner videoconferencias, usted puede acceder a laboratorios virtuales, usted puede hacer los grid computers, y es decir,
como los chilenos están haciendo, como los argentinos, los brasileños, podemos hacer maravillas. Que ya lo estamos haciendo acá, y lo estamos haciendo también, ¿no? Dando los pasos lentos pero seguros, como dice el dicho. Es decir, el tema de IP-versión 6, desde el punto de vista de la aplicación académica, va muy ligado al mundo de las universidades, ¿no? Pero yo pregunto, ¿y por qué no llevamos la tecnología a los colegios? Es la pregunta que yo le lanzo. ¿Por qué no lanzamos toda esta teoría bonita y lo traducimos a los colegios? Y hacemos que los colegios accedan a esta tecnología. ¿Qué le parece esa idea? Pues bien, esa idea lo hemos ya elaborado, estamos en pleno proceso de elaboración de proyectos. Le doy una primicia, así que vamos a ver. La idea es muy simple. Yo tengo que elegir alguna universidad predispuesta que tenga las puertas abiertas a la conexión con los colegios. Primer requisito, ¿no? Bueno, circunstancialmente hemos elegido una universidad, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿sí? Porque es miembro de la red académica peruana. Bueno, quien habla es miembro del comité técnico de la red académica peruana. Pudo haber sido la UNI, la PUC, o pudo haber sido cualquier otra universidad miembro de la RAP. Entonces, en este caso circunstancial, hemos elegido la UNI. La UNI también tiene toda una conectividad con IP-versión 6 y a través de la RAP está conectado a la San Marcos, a la PUC, a la Molina, a las universidades extranjeras y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Al lado de la Universidad Nacional de Ingeniería, a un costadito está la Municipalidad de Rímac. Más allácito está la Municipalidad de San Martín. Y más allácito está la Independencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no conectamos con accesos? Hoy los accesos inalámbricos, los WiMAX son fuertes, poderosos, robustos y ahí no hay vuelta que dar, ¿no? ¿Por qué no conectamos estratégicamente un grupo de colegios y un grupo de institutos superiores, entre ellos de manera inalámbrica, y a su vez a la Universidad Nacional de Ingeniería? Y por lo tanto, lo conectamos a la RAP. Entonces, de esa manera, yo voy a tener los colegios, los centros, colegios técnicos, los colegios de secundaria, etcétera, conectados a la RAP. Y por lo tanto, esos colegios van a tener acceso a IP-versión 6 y cualquier universidad. Incluso desde acá podríamos capacitar a esos colegios. ¿Y por qué no desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid educar a los colegios de Independencia y no le cuesta nada? Porque el acceso inalámbrico es algo propio, ¿no? Y la UNI ya está formando parte, igual que la Católica, en la RAP. Es decir, y le damos toda la tecnología. Podemos poner video streaming, ¿sí? Podemos poner IPTV, podemos hacer, incluso poner hasta grita a los profesores. Yo no sé cómo reaccionarán cuando vengan, pero tecnológicamente eso es posible, ¿no? Nuestro proyecto planteado, este proyecto ha sido planteado al BID, ha sido planteado a gobiernos regionales, a municipalidades y al Consejo de Ciencia y Tecnología, y todos sin excepción han mostrado un interés muy marcado, extremadamente marcado, ¿no? Porque es una manera distinta de usar las TIC, como yo lo denomino, las TIC avanzadas, no las TIC tradicionales. Las TIC utilizando los protocolos avanzados, como es el caso de IP-versión 6 y todos los protocolos que van alrededor. Entonces, de esa manera, estos colegios pueden estar accediendo. Ahora, ¿para qué acceder? Dentro del proyecto planteado, nosotros somos conscientes de que conectividad por conectividad no, es un fracaso. Tenemos experiencia de hace poquito nomás aquí en el Perú de un gran proyecto que fue conectividad por conectividad y ya sabemos cómo acabó. Muchos de repente ya ni se acuerdan del nombre, ¿no? Que tiene de un buque, ¿no? Del proyecto, ¿sí? ¿Por qué no asociamos al tema de conectividad las aplicaciones? ¿Qué es lo que es el alma de la red? ¿Por qué no empezamos, y eso es parte del proyecto, establecer justamente allí un conjunto de sesiones de capacitación, ¿no? Hacer el learning correspondiente tanto a los profesores como a los alumnos, no solamente ellos, sino a la comunidad adecuadamente. Pues nosotros hemos presentado este proyecto al BID, estamos en una fase ya, hemos pasado varias fases de evaluación, esperamos que dentro de poco ya empecemos a trabajar ahí. Insisto, hemos presentado a muchas otras entidades, incluso hemos presentado este proyecto a la PEC de Corea, ¿no? Y obviamente los coreanos saltaron, como dice, estuvieron chinos de risa, ¿no? Con el proyecto, porque les interesa
y es una manera diferente de usar estos protocolos avanzados, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. Bueno, aquí un poco resumen lo que acabo de comentar, ¿no? Aquí tenemos por un lado la universidad, por otro lado los laboratorios de INITEL. Nosotros podemos poner ahí contenidos, ¿sí? En los contenidos, tanto en el laboratorio de INITEL, ahí podemos esos contenidos pueden ser irradiados a los diferentes colegios. Y esto puede ser a nivel nacional, porque la RAP conecta las principales universidades del Perú, y también puede ser a nivel internacional. Es decir, universidades de cualquier parte del mundo, simplemente con una coordinación que por suerte lo manejamos, se puede establecer pues sesiones muy continuas, ¿no? En palabras sencillas, este proyecto trata de acercar los protocolos como IPv6 a los colegios y dotarlos ahí con las aplicaciones correspondientes. Existen hoy en día muchas aplicaciones en IPv6, ¿no? O sea, no es una novedad hoy en día. El protocolo IPv6 es algo maduro, ¿no? Y seguimos, por favor. Un poco ya para ir acabando, ¿no? Esta y la otra lámina. Alguien podrá decir, ya de IPv6 no hay nada que hablar, ya está todo dicho, ya, ¿no? Yo prendo mi Windows Vista y se acabó, o el Linux, ya no hay nada que hacer, ¿no? Es aprender un poquito los numeritos. En realidad, hay muchos trabajos de investigación. Yo les muestro acá un Global IPv6 Summit que se va a realizar en Taiwán, y miren que es de acá el próximo lunes en Taiwán, ¿no? Así, si desean pueden ir ahí a asistir a ese evento. Se va a hablar todo lo que es IPv6, y le he mostrado ahí, he hecho parte de la web que he puesto ahí, y pueden ver ustedes, me he atrevido a escribirlo abajo, porque ya me ha cansado la lámina, los puntos que van a tratar. Hay paper, hay artículos que van a discutir sobre el futuro de Internet, sobre una visión de IPv6. Hay mesas redondas donde van a hablar IPv6 en empresa, el tema de video en IPv6, ¿no? La parte de los sistemas de información de salud, de olvidar algo fundamental. Hoy en día los países están invirtiendo mucho en el tema de las TIC en uso de IPv6. Mira, ahí hay un ejemplo claro que van a discutir en ese evento. El tema de Wireless LAN en IPv6, ¿sí? Que también hay un tema ahí bastante interesante. Muchos de mis alumnos me preguntan, profesor, tema de tesis, tienen un tema de tesis, cualquier cantidad de tema de tesis, ¿no? Para poder desarrollar. El tema del DNS, el DHCP, que es otro tema fresco, y obviamente los mecanismos de transición. Los mecanismos de transición vienen a ser los mecanismos tecnológicamente hablando que debemos de emplear para que una red dé el gran salto tecnológicamente hablando al uso de IPv6, ¿no? Pues esto es lo que de alguna manera se está moviendo en el mundo académico. Hay otro evento que se realiza en el 2009, es en Irlanda, donde es el Summit, pero 2009, que ya lo están preparando, ¿no? Estos son los grandes eventos mundiales sobre IPv6, que creo que están en la versión 7 u 8, ¿no? Y finalmente, un poco para ir acabando esta charla, yo quisiera terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Es cierto que IPv6 es un protocolo maduro, en el sentido de que exclusivamente sobre IPv6 ya gran cosa está dicha, lo que falta es alrededor de las aplicaciones. Existen ya redes en el mundo trabajando con IPv6 y también IPv4 en simultáneo, a eso se le conoce como dual stack, y también las redes han empezado a cambiar el paradigma de la investigación. Hoy existe una nueva forma de hacer investigación que felizmente ya en nuestro medio está pegando, ¿no? Está siendo aceptado por los investigadores. Hay algunos que todavía se resisten, ¿no? Pero a eso se le conoce como el nombre de ciencia, ¿no? O sea, ciencia se entiende la acción de hacer ciencia, pero de manera distribuida. Es decir, necesitamos para hacer ciencia hoy en día el uso de los recursos que lo tiene la Universidad A, la Universidad B, la Universidad C, la Universidad D. Y con mi aporte podemos nosotros realizar con éxito un proyecto de investigación. Pero para que esos recursos que están distribuidos
puedan ser utilizados óptimamente, necesitamos redes de telecomunicación. Y esas redes tienen que ser redes exquisitas y deben tener los protocolos avanzados. Y entonces el soporte de esa red empieza a ser IP versión 6 y también IP versión 4, no se olviden, pero en el futuro se entiende que todo va a ser hacia IP versión 6. Estamos hablando del tema de las aplicaciones extremo-extremo. Entonces, el uso del protocolo IP versión 6 no solamente va por un hecho de tener más direcciones, sino va más allá, va al uso de las redes, incluso en actividades tan complejas como es la investigación. Pues hoy en día se habla mucho de lo que es ciencia. Países como Chile, España, los países del primer mundo, tienen bien claro y tienen sus políticas bien centradas en lo que es ciencia, ¿no? Entonces, ciencia, como lo ven en la gráfica, es el uso de las redes para hacer ciencia. Y las redes es un concepto transversal. Es decir, las redes basadas en estos protocolos es tanto para un médico como para un arquitecto, que para un físico, que para un matemático o para un arqueólogo. Las redes son las redes. Las redes es el medio de transporte, pero el medio de transporte tiene que ser seguro, eficiente. Y si los protocolos son avanzados, aún mejor. Le hace la vida más fácil al investigador. Y este es el escenario donde nos estamos moviendo hoy en día, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo quería comentar por ahora. Algo que exista una pregunta. Muchas gracias. Bueno, esta es la exposición de Daniel Díaz.